Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Espero que estén muy bien y les damos la bienvenida en esta casa que es de OEI. Aquí funciona IBERTIC, que es el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación. Y bueno, hoy nos hemos reunido aquí para iniciar el ciclo de talleres sobre plan lector. En primer lugar, quiero agradecer aquí a Mayra Bota de AIKE, con quien venimos desde el año pasado pensando y armando este ciclo. El año pasado tuvimos un primer encuentro que fue en el mes de octubre. Y bueno, ahora ya damos comienzo al ciclo que va a durar todo este año. Y también a Margarita Mainé, que está aquí como especialista y que es quien estará a cargo del taller del día de hoy. Estábamos esperando a Graciela Perrone, que es la directora de la Biblioteca Nacional del Maestro, pero nos ha avisado que está en una reunión, que no ha podido desocuparse, pero viene al cierre para dar un saludo. La verdad que es muy importante para nosotros porque tenemos un apoyo incondicional por parte de la directora de la biblioteca. Antes de contarles a ustedes por qué OEI está trabajando en este ciclo de plan lector y por qué estamos trabajando con AIKE, asociados a otras instituciones, le voy a dar la palabra a Mayra, así puede también por su parte contar por qué ellos están trabajando con nosotros. Gracias, Sandra. Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles que estén acá porque sin su presencia sería imposible generar estos espacios de intercambio, muy especialmente a Margarita, que es una gran amiga de la casa de AIKE. Bueno, y para nosotros es muy placentero poder generar este tipo de actividades como productores de culturas, productores de textos. Creemos que es muy importante también como editorial poder acompañar a los docentes, a los bibliotecarios, a todos los promotores de la lectura en un acompañamiento más cotidiano y sobre todo en esta tarea que nos toca a los docentes de ser mediadores de la lectura, de la creación, de la fantasía con nuestros alumnos. El ciclo surge, como dijo Sandra, el año pasado y pensamos justamente en un ciclo, no en actividades aisladas, sino darle una continuidad y un marco a una serie de acciones de promoción de la lectura para distintos destinatarios, docentes, directores, bibliotecarios, estudiantes del profesorado y también para distintos niveles. Hoy tenemos inicial, el del año pasado fue para nivel primario, dentro de 15 días es un taller especializado para docentes de enseñanza secundaria, no solamente de lengua y literatura, sino para todos los docentes de la enseñanza de las disciplinas básicas. Y también en distintos soportes, como uno de esos talleres serán sobre pantallas y textos, ¿no? Como es leer en pantallas con la multimedia, que también nos va a acompañar el portal Educar del Ministerio de Educación. El taller de bibliotecarios va a estar a cargo, por supuesto, de la Biblioteca Nacional de Maestros, que ellos vienen trabajando muchísimo. Entonces, así fuimos generando y articulando distintas acciones e instituciones donde cada uno aporta también su mayor experiencia. No voy a hablar mucho más, creo que lo valioso de esto es poder escuchar a Margarita, la charla que ella preparó y con todo lo que tiene para decirnos, que es maravilloso. Nuevamente gracias a la OEI y a IBERTIC por ser el anfitrión en este espacio, en esta linda casa, en esta hermosa casa, la verdad que sí. Y bueno, y cierro esto con un agradecimiento desde AIKE por estar compartiendo este espacio. Sí. Termino algo muy rapidito, pero como estoy tan contenta, quiero compartirlo con todos ustedes. Nosotros iniciamos este año, tenemos la apertura de un espacio que se llama Iberlectura. Nosotros es todo Iber, porque nuestro organismo es la Organización Iberoamericana de Estados para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
En este caso nosotros, bueno, ya estamos trabajando en Ibertic, que tiene que ver con TIC y educación, en Iberciencia, que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias y la matemática, y bueno, ahora vamos por Iberlectura. Y realmente para nosotros es una buena noticia porque la OEI en general y la Oficina de Buenos Aires en particular, desde hace muchos años está trabajando en temas de promoción de la lectura. Entonces encontramos dentro de Iberlectura esta posibilidad de iniciar un trabajo más organizado, más en conjunto con los otros países, pero también siguiendo la política que siempre ha tenido nuestra organización, que es la de aunar voluntades, fuerzas, intereses, asociarnos con otras instituciones, fundaciones, etcétera. Realmente nuestro trabajo con AICE está dentro de esa política, pero además porque es un gusto trabajar con ellos, yo particularmente con Mayra, que es con quien nos juntamos y pergeñamos siempre estas cuestiones y con mucho interés de poder abrir a otras actividades lo que estamos realizando siempre dentro de la promoción de la lectura. Entonces quería compartir con ustedes esto, que van a empezar a encontrar, bueno, ahí tenemos el logo de lo que es Iberlectura, en donde vamos a trabajar comunidades de docentes, vamos a trabajar con comunidades de alumnos, donde va a haber promoción de diferentes concursos que se llevan a cabo, tanto propios de la OEI como en conjunto con otras instituciones. Y bueno, eso era lo que yo quería contarles. Me gustaría ahora, Mayra, que la presentara especialmente a Margarita, así que les paso otra vez el micrófono a ellos y ya sabrán más de nosotros. Muy bien. Bueno, Margarita Mayné. Yo te presento y después vos lo completás. Está bien. Es profesora nacional de educación preescolar, egresada del Instituto Nacional del Profesorado Sarah Eccleston, ejerció como maestra jardinera, también trabajó con niños hipoacúsicos y durante 10 años fue coordinadora de nivel inicial en un colegio de Buenos Aires de Villa del Parque. Es autora de numerosos y reconocidos libros de literatura infantil y de un libro que recopila y valoriza los juegos tradicionales infantiles. Para ahí que ha escrito libros de educación inicial como Bambá y el Jardín de Mora, y en literatura Bambá, ¿dónde vas? Y sabes remar. Este es el último libro que pertenece a Sopa de Libros, una de las colecciones para primeros lectores, entre otros. Buenas tardes. Para mí también es un gusto estar en esta casa. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho a AICE, que es verdad, fue una de mis primeras editoriales, AICE, ahí medio que debuté hace muchísimos años. Y bueno, para mí es siempre un placer encontrarme con jardineras. Ahora, yo sé que hay coladas acá. Digo jardineras porque soy jardinera y en realidad yo con las jardineras soy como un pez en el agua. No es que voy a echar a nadie, ¿no? Pero la charla de hoy es muy específica al respecto del nivel inicial. Y para empezar, bueno, me gustaría que viéramos dos imágenes, ¿no? La primera es lo que abarca el nivel inicial, ¿no? Porque estamos hablando desde un maternal, un bebé que nos llega en brazos, que no habla, que no camina, que le ponemos el cuerpo y lo acompañamos y lo llevamos de un lado al otro en UPA y le ponemos en palabras lo que él no puede decir, ¿no? Mamá ya viene, mamá fue a trabajar. Hasta una sala de 5 donde nos hacen preguntas difíciles, a veces muy difíciles, donde los niños ya están casi accediendo a la lectura. Entonces es un trayecto, no sé si tan largo, porque son pocos años en realidad, pero tan intenso, ¿no? Y de tanto cambio. Por eso a veces cuando en las escuelas, en los jardines, a fin de año la directora te dice ¿a qué sala vas a ir? Es como el día más importante del año para uno, ¿no? Porque te dan salita de 2 y te tenés que preparar de una manera, y te dan salita de 5 y te tenés que preparar de otra. Y ahí abarca tantas cosas, que bueno, esa era una de las miradas que quería que tuviéramos, ¿no? Porque si vamos a hablar de este lector que aún no lee libros, ¿no? Esto quiero que quede claro porque Elena en algún momento me preguntó ¿cómo el lector que aún no lee? Si vamos a hablar de que uno lee desde el principio, lee situaciones, ¿no? Bueno, el lector que aún no lee libros y el camino que los vamos a acompañar, ¿no? Desde ese bebé
hasta la salita de 5 y todo lo que eso va a implicar. Y por otro lado me gustaba tomar la imagen de pensar en el nivel inicial, ¿no? En el nivel inicial, desde sus orígenes. Estoy bastante conmovida en estos días porque falleció Cristina Fritzsche, que fue mi maestra, que fue una de las pioneras del nivel inicial en la Argentina. Escribió el libro Fundamentos y Estructuras del Jardín de Infantes en el año 60, que fue 68, que fue el primero que trajo los rincones al jardín, que trajo la escuela nueva al jardín, ¿no? No sé si todos saben que antes el jardín era muy parecido a la primaria, los pocos jardines que habían eran muy parecidos a la primaria, incluso con el guardapolvo blanco, y la maestra que daba clase magistral a todos los niños. Los cambios que se fueron produciendo, bueno, una de las pioneras fue Cristina Fritzsche, y ella, digamos, ya en ese libro que es del año 68, y lo escribió cuando ya había transcurrido muchísimo de trabajo en el nivel, ya incluía el cuento como algo cotidiano en el nivel inicial. O sea, yo creo que el nivel inicial, si hay algo indiscutible del nivel, es la literatura en el aula, ¿no? Nació con eso. Yo en el año 77 fui a dar mi examen en el Eccleston y para entrar había que contar un cuento, cantar una canción y tocar la flauta. Sí. Esas 3 cosas era el examen de ingreso. Entonces, imagínense, no hay mucho que discutir al respecto de ese lugar, pero sí, a veces pasa que lo obvio se transforma en cotidiano y lo cotidiano se desmerece, ¿no? Entonces, en el nivel inicial, yo ahora que recorro muchas escuelas, muchos jardines, por suerte me invitan de muchos, veo cambios muy buenos porque hay libros. Hace unos 15 años yo andaba por las escuelas, les digo, yo viajo, ¿no? Viajo a las provincias, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, donde vaya. Y antes uno iba a promover la lectura y veías que no tenían libros. Entonces era medio como que siempre me volvía re frustrada, porque decía, no tiene mucho sentido que manden un promotor de la lectura cuando no tienen libros. Bueno, hoy día podemos decir que en las escuelas más alejadas de la civilización uno encuentra esas cajas que manda el ministerio con libros buenísimos, porque libros álbum, libros míos. Qué soberbia. No, bueno, pero libros que son seleccionados por especialistas. Eso fue un chiste, perdón. Encima me están filmando. Me tengo que cuidar lo que voy a decir. Bueno, entonces ahí dimos un paso enorme. Hay libros. Bueno. Los libros durante mucho tiempo se cuidaron, yo digo, más que a los niños, ¿vieron? Es como que el libro hay... De hecho, yo iba a una escuela primaria en Mashville, que es mi pueblo, que ya no es pueblo, ya es una ciudad enorme. Cuando yo era chica, la biblioteca estaba bajo llave y la llave la tenía la directora. Y no... Yo entré una sola vez a dejar una lámina. No había contacto. Los libros eran cosas demasiado importantes para dárselas a un niño. Entonces, yo creo que ahí vamos con el nivel inicial, con la inclusión permanente del cuento, de la poesía, de la nana, de la canción. Eso es como habitual en el jardín. Pero ¿qué pasa? La maestra, por otro lado, fue recibiendo, y les hablo una jardinera que en sus primeros pasos daba educación física y daba música, porque éramos maestra única, ¿no? Lo del profesor especial se empezó a ganar después. A ganar o a perder, no sé, siempre que se gana algo se pierde otra cosa, ¿no? Entonces la maestra jardinera se convierte en muchos jardines de alguien que lleva a los chicos desde música, de educación física a inglés y de inglés a computación y le quedan ratitos, ¿no? Le quedan ratitos para su trabajo. Yo cuando fui coordinadora de un jardín mi mayor problema eran los horarios, ¿no? Tratar de armar ese rompecabezas que es armar un horario y que a la maestra le queden tiempo suficiente para hacer actividades importantes, ¿no? Porque si no te quedan 15 acá, media hora allá, entonces nunca te da para algo fuerte. Y la verdad es que todo eso fue corriendo al cuento, a la poesía, lo fue corriendo de algún modo. Entonces la maestra, hoy yo la veo, o la he visto cuando era también coordinadora, decir, bueno, hoy no vino profesor de educación física, bueno, entonces les cuento un cuento. Llueve, nos salimos al patio, bueno, entonces hoy hacemos poesía.
Y la verdad es que el niño escucha eso, ¿no? ¿Es un relleno? ¿Es algo que uno hace cuando alguien faltó? ¿Cuál es la jerarquía que nosotros le estamos dando? Yo creo que ahí fue perdiendo jerarquía. Entonces fuimos ganando en algunas cosas, fuimos perdiendo en otras, y hay que pararse y ver el estado de la situación, digo yo, que no es la misma en todos los jardines, por supuesto. Vivimos situaciones muy, muy, muy diversas, y una de las cosas que yo siempre pienso del nivel inicial es que tiene que enriquecer el mundo de los niños. Entonces, lo primero que hace la maestra jardinera es ver qué mundo tienen esos niños, ya que todos los mundos son tan diferentes, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener que ver qué fortalecemos en nuestro propio trabajo. Yo peleo mucho con las escuelas que... Voy a hablar de las TICs. No, al respecto. Que los chicos tienen el acceso a la computadora permanente en su casa y también tienen la hora de computación en el jardín. Por ahí sería mejor que tuvieran la hora de huerta esos chicos, o que fueran a la plaza, o los que están alejados de la ciudad y no tienen acceso a la computadora en su casa, bueno, la puedan tener en el jardín. Pero es una cuestión de enriquecer el mundo y no pensar que todos vivimos en el mismo mundo, porque la verdad que no es así. Yo siempre cuento una experiencia de hace 2 años que fui a Santiago del Estero y yo llevaba muchos cuentos para contar, y cuando me senté, bueno, primero hablando con la maestra del jardín, le digo, bueno, ¿vos qué cuentos trabajás? Y me dice, no, yo cuentos no puedo contar, porque su aula era el pasillo de la escuela primaria. Entonces, su aula era un lugar por donde pasaban todos los chicos cuando iban al baño, cuando iban a buscar la leche. Entonces decía, en verano o cuando está lindo el tiempo nos vamos debajo de un árbol y les cuento un cuento. Pero si no, no logro la atención de los chicos. Y fue un sopapo para mí, la verdad, porque uno va diciendo hay que contar cuentos. Y la verdad que era muy real lo que decía, ¿no? Porque uno necesita que el niño pequeño nos mire, nos escuche, no sea interrumpido, ¿no? Y me senté a contarles cuentos a los chicos y no podía pensar una historia que los representara, porque eran niños que tenían otros estímulos. De ahí me vine con un cuento de cabritos que me inventé, porque la verdad es que sentía una necesidad de contarles algo cercano a su experiencia, ¿no? que era tan lejana para mí. Yo salgo de acá de la ciudad, me tomo un avión, me tomo un micro, voy a esa escuelita que está en el medio del monte santiagueño, y la verdad que creo que aprendí yo mucho más que ellos, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia fuerte. Entonces, a mí me parece que lo primero en los jardines es ver cuál es nuestra situación, qué viven nuestros niños todos los días, de qué manera les enriquecemos el mundo. ¿Están siempre frente a la tele? Bueno, a ver cómo les enriquecemos ese mundo. Y los libros son parte de eso. Los libros son parte de eso. Los libros a veces nos hablan de lo cercano y nos encanta, y a veces nos hablan de lo lejano y también nos encanta. Esto también en nuestra formación de jardinera, se le digo a ella porque fue al mismo año que yo, en nuestra formación de jardineras había un momento que decían hay que ir de lo cercano a lo lejano. Entonces primero la escuela, el jardín, después el barrio, después la familia. ¿No es cierto que era todo así? Estaba todo súper estructurado. Hoy día lo cercano para un niño que ayer estuvo en internet puede ser el fondo del mar, ¿no es cierto? Porque estuvo mirando y trae ese tema y para él es re cercano. Entonces, bueno, yo creo que a la hora de seleccionar los textos también tenemos que pensar en estas cosas. Y algo que a mí me está estimulando mucho últimamente es mostrarles estos mundos nuevos, mostrarles estos niños nuevos, estos niños ocultos, estos niños que viven de otro modo que nosotros, ¿no? Por eso está bueno el trabajo en nivel inicial. Una de las cosas que yo estoy ahí trabajando y que veo que engancha mucho a los chicos son las biografías. ¿Vieron cuando tomamos un artista o un autor o quien fuera a tomar su biografía? Pero no cualquier biografía, pues no podemos ir a qué premios obtuvo, ¿no? Cuántas veces se casó, a veces eso ya nos complica mucho. Pero ¿a qué jugaba de niño? ¿Dónde vivía de niño?
Entonces el niño empieza a decir, ¡ay! Y cuando él dibujaba, el papá le decía que no, que mejor tenía que estudiar de médico, de abogado, porque se iba a morir de hambre. Esas cosas, es impresionante. Cuando uno les cuenta a los niños, yo lo trabajo en un taller que asesoro en una escuela, en un jardín, y es impresionante cuando les contamos esos datos a los chicos, jamás se lo olvidan. Jamás se lo olvidan. Que Picasso dibujó esa paloma y que el papá largó los pinceles y dijo, yo no pinto más porque él pinta mucho mejor que yo. Esas anécdotas de vida y de infancia, ¿no? Así que me parece que el tema de las biografías hay que apuntar ahí, ¿no? A esas cosas. Bueno, vamos a empezar. Estas eran como 2 imágenes que yo les quería dar para repensar. Yo, si las quiero ayudar o quiero que se lleven alguna idea, no quiero que se lleven la idea que yo les voy a decir, sino la idea que a ustedes se les ocurrió mientras yo hablaba. Porque ustedes conocen a sus alumnos, porque ustedes conocen su jardín, conocen cómo son los padres de su escuela, si hay apoyo, si no hay apoyo. Entonces, que yo les dé recetas, yo les voy a dar mis recetas, pero ustedes las van a reciclar y las van a adaptar al ámbito en el que ustedes trabajan. Hablábamos de este antes de leer. También hay una gran discusión, ¿no? Hasta cuánto se alfabetiza en nivel inicial, hasta cuánto no. Esa es una discusión que está como demorada y que yo creo que también tiene el mismo origen, ¿no? No es lo mismo un niño que vive en un ambiente alfabetizador en la ciudad que un niño que nunca ve una letra y vive en el medio del campo, o del monte o de donde fuera, ¿no? No es lo mismo. El estímulo tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ofrecerle lo que él no tiene. Pero yo hace tiempo me puse a plantear qué cosas hacemos en el nivel inicial que hacen camino a ese lector que todavía no lee libros. Porque hay algunas afirmaciones, sobre todo que vinieron con la psicogénesis y con Emilia Ferreiro, a la cual respeto absolutamente, al respecto de que el entorno alfabetizador ayuda a la alfabetización, ¿no es cierto? Un niño que ve leer es un niño que lee con más facilidad, que se acerca a los libros como un objeto cotidiano. Muy bien, todo eso, pero si los chicos no tienen un entorno alfabetizador, ¿qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos? ¿No? Entonces yo empecé a revisar todas las cosas que hacemos las jardineras que son entorno para un futuro lector. Y algunas tienen que ver como, por ejemplo, el hablar, el comprender, como caminos hacia el leer. En Francia se hicieron unas investigaciones que me parecieron muy interesantes al respecto de que no entender un texto que se lee, como pasa tantísimamente, el que no entiende un texto que lee tampoco entiende cuando le explican algo verbalmente. O sea, no tiene facilidad de comprensión, no de lectura. No tiene manejo de determinado vocabulario, de determinada forma de palabra, ¿no? De comunicación oral tampoco. Entonces, ¿cuánto trabajo hacemos nosotras jardineras hablando y ayudando a la comprensión de esos niños? Cuando les explicamos las cosas, cuando les contamos las cosas que van a pasar, cuando planificamos ese día y le decimos y después vamos a hacer esto y después vamos a hacer esto. Son chiquititos así, ellos ya saben, ¿no? Que cuando termina la merienda va a venir el cuento. Y así les vamos ayudando a comprender el mundo. Hoy día comprender el mundo es algo muy complicado. Nos pasa a todos, ¿no? Que a veces hay noticias fuertes de nuestra realidad cotidiana que decimos, ay, para entender esto tendría que leer 5 diarios, ponerme a leer 4 notas. No entiendo. De este tema yo no entiendo. Y así se nos van pasando cosas y va bajando nuestro nivel de comprensión. Después estamos en una situación social y alguien habla del tema y nosotros decimos, la verdad no sé. O repito lo que el otro me dice, porque como le tengo afinidad, por ahí pienso igual que él. Bueno, todos estos temas yo creo que nosotras, las jardineras, los trabajamos muchísimo en el aula al respecto de hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Y una de las cuestiones que ayudan al aprender, porque lo que queremos es que los niños aprendan,
Y hay niños que aprenden como respiran, porque naturalmente quieren aprender, y hay otros niños que necesitan ayuda. Vaya a saber por qué. Pero muchas veces ese niño que necesita ayuda termina siendo el niño problemático. Y ahí tenemos la gran responsabilidad, las jardineras, que somos las primeras que le ponemos el sello. Que no está bueno eso, ¿no? Es decir, este niño tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Se los digo con toda la culpa de haberlo hecho mucho tiempo cuando era jardinera, ¿no? De pasarle a mi compañera que tomaba el grupo los datos de un niño y decirle, con este vas a tener lío, la familia de este te va a volver loca, estos no colaboran en nada, sin darles nunca la oportunidad de cambio, ¿no? Tanto a los padres como a los chicos. Hay chicos que realmente quieren jugar más. Quieren jugar más. Uno va a la sala de 5 y se da cuenta que hay niños que quieren seguir jugando. Y no debería ser eso un problemón, ¿no? Pero bueno, a veces las demandas de los contenidos, esta cosa de alcanzar las propuestas o no, bueno, ahí podríamos entrar en una discusión que no vamos a hacer ahora, de primarizar esa sala de 5 o no primarizarla, qué darles o qué no darles, ¿no? Pero bueno, hablando y ayudándolos a comprender el mundo, les estamos ayudando a ser buenos lectores el día de mañana. Porque leer también es un proceso complejo y hay que esforzarse. Como yo les decía, a veces para comprender una noticia hay que esforzarse. Bueno, ese niño nosotros sabemos que para leer va a tener que esforzarse. Y ¿cuáles son las habilidades que le estamos dando? Hablando y haciéndole comprender oralmente cosas. Le estamos dando vocabulario. Cualquier persona, miren, yo doy clase en profesorado y siempre les doy textos para leer, para provocarlos de algún modo, ¿no? Entonces les doy textos con palabras difíciles, un texto médico que tenga, por ejemplo, palabras que no usan cotidianamente. Entonces el alumno va leyendo y se detiene en la palabra que desconoce, porque la tiene que descifrar. Nosotros en general cuando leemos no desciframos palabra por palabra. Nosotros pasamos los ojos por las letras y las letras nos van diciendo qué palabra es, ¿no? Por eso uno lee la H de Asia y ya lo leyó, y la M de más y ya lo leyó, porque el proceso de leer va agilizando. No sé qué pasa en el cerebro cuando leemos, pero tengo idea de esta cuestión de que uno no posa los ojos por cada letra. Eso lo hace uno cuando encuentra palabras que no conoce, que la tiene que leer sílaba por sílaba, porque no sabe cómo se dice. Imagínense un niño, ¿no?, que empieza a leer. Cuanta más dificultad, cuanto menos vocabulario posea, y bueno, le va a generar más obstáculo cuando quiera leer un texto. Así que bueno, esa es una de las cuestiones. Esperen que voy a mirar mis notas porque después me voy por las ramas. Hablar... Ya dije todo esto. Hablar, comprender y leer. ¿Qué cosas antes de libros? Como decimos siempre, los niños pequeños ya saben leer la cara de la maestra, si todavía tiene paciencia o no. Sabe leer en la cara de su papá si todavía le puede pedir una golosina o ya basta. Algunos no, algunos no saben. Algunos llevan las cosas al colmo y nunca lo terminan de leer esa situación. Pero en general, los niños saben leer muchas cosas antes de leer libros. Y en esa ayuda que nosotros les damos para abrir la ventana de la sala y que lean la naturaleza, por ejemplo, cómo están los árboles hoy, cómo estaban hace un mes, cómo está la vereda de la escuela en otoño, les ayudamos a leer situaciones. A leer, hacemos una receta de cocina y les ayudamos a leer qué es lo que está pasando, cuando se mezclan los componentes y cuando las cosas cambian de estado. Y todas esas palabras que vamos poniendo también hacen el día de mañana a este futuro lector.
Otro tema fundamental en el nivel inicial es el juego, ¿no? El juego y la imaginación. A mí se me enojan mucho las maestras cuando voy a las escuelas, sobre todo segundo, primero, porque siempre levanta uno la mano y dice, ¿qué puedo hacer para ser escritor? Porque, bueno, surge la motivación del día de mañana, algún niño que quiere ser escritor. El otro día uno levantó la mano y me dijo, yo ya soy escritor, ya escribí 2 cuentos. Entonces, supongo que la maestra está esperando que le diga, escribí, y yo le digo, jugá, desarrollá tu imaginación, no jugar a la Play, no jugar con la compu, ¿no? Estoy hablando de chicos pequeños, esos juegos que uno imagina. Yo estoy segura que mis cuentos empezaron en el tablero de ajedrez de mi papá, que mi papá me lo prestaba solo cuando yo estaba enferma, porque era en la cama y que no se cayeran las piezas. Y yo con esas piezas de ajedrez jugaba, armaba historias de reyes, a veces, de súbditos, que eran los peones, por supuesto. Y en esas historias estoy segura que empezaron mis cuentos. Yo nunca escribí un cuento cuando era chiquita. Yo no fui al jardín de infantes, esta historia triste siempre la cuento, porque en mi pueblo no había jardín de infantes, así que no pude ir. Fui a primer grado directamente, lo que fue un shock bastante profundo. Y mi maestra, bueno, me enseñó a leer y a escribir, una maestra amorosa tuve que, en realidad ella me acercó a los libros, ella traía cuentos, nos contaba cuentos, pero nunca nos hizo escribir un cuento, ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, yo creo que ni hasta séptimo grado. Yo nunca me acuerdo de haber escrito un cuento en la escuela, pero sí me acuerdo de que me nutrí, porque esto les digo a los chicos que quieren ser lectores, ¿no? Que lean mucho. Entonces te dicen, ¿para copiarte? No es para copiarte. Pero es un poco lo mismo que yo les digo a ustedes ahora. Las ideas mías que ustedes están escuchando, las están reciclando, no las van a tomar igual que yo las digo. Y con los libros pasa lo mismo. Uno enriquece su imaginación. Como dice Janet Rodari, es muy necesario una valoración diferente de la imaginación. La imaginación está muy desvalorizada. Y sin embargo, no hay matrimonio que dure sin imaginación. No hay, cuando uno abre la heladera y hay pocas cosas, sin imaginación no hay comida. Hay muchísimas cosas que la imaginación nos salva. Y entre ellas, bueno, el camino que vamos acompañando a esos niños, y acá va una de las cosas fuertes que yo veo que siguen ocurriendo en los jardines y que a mí me ocurrió. Yo no terminé escritora de casualidad, yo terminé escritora porque en el jardín donde yo trabajaba, que no era un jardín, en realidad en esa época la gente ponía un cartel en la puerta que decía jardín de infantes y abría un negocio que era un jardín de infantes y yo trabajaba en un jardín así. Entré a trabajar sin haberme recibido y no había libros. Yo creo que había 4, 5, no sé, 10 libritos de esos de kiosco, ¿vieron? Que no, literariamente no valían nada. Y entonces, claro, ¿qué cuentos les iba a contar yo a esos chicos, no? Me dieron una salita de 3, 20 nenes, que yo siempre digo, la directora era como que me metía ahí adentro, cerraba la puerta y al mediodía la abría como diciendo, ¿sobrevivieron? Porque yo no tenía nada de experiencia, nada. Algún día me la voy a encontrar, la directora va a decir, yo me voy a matar. Bueno, la cuestión es que empecé como recurso, porque además los chicos no me hacían nada de caso. Imagínense, yo no tenía experiencia. Tenía 3 sobrinitos que me daban bolilla, pero porque yo era la tía, y hasta por ahí. Entonces ahí, con 20 niños, que uno decía, siéntense y nadie se sentaba, cállense y nadie se callaba, era una experiencia. Empecé a contar cuentos, que era en realidad lo que yo traía, porque a mí me gustaba mucho leer. Entonces yo tenía unos cuentos de hadas cuando era chica que los leía una y otra y otra y otra vez, los sabía de memoria. Y empecé a contar cuentos. Y los cuentos me salvaron, porque la verdad es que se ve que los contaba bien, ¿no? Pero los chicos empezaban a sentarse a mi alrededor, me empezaban a escuchar, mi palabra les empezó a importar, no solo cuando contaban cuentos, les empezó a importar en otras situaciones, ¿no?
Y después yo había instalado una rutina que era sentarme en ronda con los chicos y decirles, bueno, a ver de qué quieren un cuento hoy, así como qué quieren comer hoy. Entonces, no sé, un chancho, una bruja, un perro, lo que fuera. Y yo inventaba un cuento. Claro, yo veo que esto sigue ocurriendo en los jardines, no sé si tanto con cuentos así tan de personajes, pero las maestras seguimos inventando mucho para nuestros alumnos, ¿no? Yo veo jardines donde voy que el marido de una maestra es el héroe de los chicos porque la maestra siempre está contando lo que hace el marido, o el perro, o el gato. Uno vuelve personajes, algunas personas de su familia. De hecho, mis primeros cuentos inventados fueron de estos 3 sobrinos que yo les cuento, que eran un demonio atrás del otro. Y entonces yo volvía el lunes y les contaba que habíamos ido al zoológico con mis sobrinos y que uno había terminado en la boca del león y el otro arriba del elefante. Y exageraba, como siempre, porque los escritores de literatura infantil, una de las tácticas que tenemos es exagerar. Exageramos mucho. Y eso parece que a los chicos les divierte, porque los chicos son exagerados también, tienen su componente exagerado. Entonces, este circular de la palabra y la imaginación, que a los chicos los atrapa y que no se restringe a un libro. Esto es algo que hemos perdido en el nivel inicial. A mí a veces me pasa que voy a jardines y les digo, a ver, les voy a contar una historia. A ver, miro en la cartera, no traje ningún libro. ¿Dónde puedo haber traído una historia? A los chicos no se les ocurre pensar que les voy a narrar un cuento, porque si no hay libro, no hay cuento. Esto es algo que hemos perdido en el nivel, porque la maestra jardinera primero narraba y después leía. Sobre todo con el niño pequeñito, de 2, de 3. Cuando uno lee, en general no lee lo que dice el libro, porque va al ritmo de ese niño, que a veces si uno se demora a leer una página, el niño se le fue. Entonces, uno esta página te la leo completo, acá ya la atención, y acá pasó esto, y acá pasó el otro, y vamos ahí disfrazando un poco el libro. Pero con la narración es lo más valioso, y para mí genera esta necesidad de historias que después va a tener un lector. ¿Por qué nosotros somos lectores? ¿Por qué nos gusta ir a la librería y buscar un libro que nos cuente una historia? Porque necesitamos historias para vivir otras vidas, para sentirnos identificados o no. Yo nunca voy a ser astronauta, me encantaría leer una historia de una mujer que se hizo astronauta, no sé. O me encantaría leer una historia de una persona que le pasó lo mismo que me pasó a mí, entonces siento que no estoy tan sola en el mundo y que a todos más o menos nos va pasando lo mismo, ¿no? Ahí están como los opuestos en la búsqueda de lecturas. Yo creo que esa necesidad de historias realmente nace con la narración. Entonces, por eso me enojo a veces cuando dicen no hay ambiente alfabetizador, porque no hay libros. Esas encuestas que se hacen en las casas, donde uno dice, y no tienen libros, ¿cuántos libros hay en su casa? Yo lo completo siempre en las fichas de mi hijo cuando lo tengo que volver a anotar en la escuela, ¿no? Es la pregunta que está ahí en la planilla. ¿Cuántos libros hay en su casa? Entonces, si el papá pone ninguno, o pone 2, o se siente mal por esa pregunta, ¿qué significa eso? Nada, no significa nada. Porque por ahí hay una abuela que cuenta cuentos, o por ahí hay una mamá que todo el tiempo está hablando y haciéndole comprender al niño mundos distintos y le cuenta, no sé, la telenovela. Después le voy a decir algo a la novela, que también me pasó el otro día en una escuela. El circular de la palabra y la necesidad de historias y de imaginación también genera lectores, aún donde no hay libros. No estoy diciendo que no haya que haber, Estamos acá propiciados por una editorial, no vamos a hablar mal de los libros. Pero ustedes entienden la idea de lo que les digo. Ese niño necesita querer historias. Claro, después va a querer libros, ¿no? Pero bueno, desde el maternal, ¿cuándo? ¿Cuándo les ponemos un libro en la mano, ¿no? A los niños. Y yo digo, ¿cuándo se sientan? Porque de bebé acostadito todavía cuesta mucho ponerle un libro arriba. Pero cuando el niño se sienta, ya está el gesto de poder mirar un libro y acompañarlo y contárselo,
o simplemente nombrarle. Yo me acuerdo, siempre que hay un bebé en la familia, yo los primeros libros que busco no tienen historia, tienen animalitos que hagan el ruidito, ¿no? Entonces uno le lee el guau guau, el miau miau, y vino el patito, cuá cuá cuá, y eso ya los va atrayendo a esa escena de pasar las hojas, encontrar una imagen y ponerle un sonido. Entonces de ahí para adelante, todos los libros que quieran, pero que los libros no sean solo las historias están adentro de un libro, porque entonces le estamos restringiendo al niño. Las historias también están en la palabra, en la cabeza de la gente, en la gente mayor, que tiene muchas historias en la cabeza. Siempre les digo a los chicos, vayan y pregunten en casa qué historia tiene en la cabeza la abuela. Porque seguro que tiene una historia, de cuando tu papá era chiquito, del día que vos naciste, del día que me casé, de lo que me pasó con la vecina. Esto se hace vicio, ¿vieron? Porque mis hijos grandes me decían en una época, no cuentes todo como un cuento. Claro, porque yo llegaba, ¿no saben lo que me pasó en el colectivo? Basta, no cuentes todo como un cuento. Pero en la jardinera está bueno que eso ocurra. Está bueno que eso ocurra porque es esta cosa que yo digo que en algunos jardines se fue perdiendo de jerarquizar el contar historias. La narración no tiene nada que ver con la lectura. La narración es mirar a un niño a los ojos, es estar mirando. Mi maestra que les conté que falleció hace poquito, Cristina Friche, decía que estar en un aula de jardín era parecido a manejar. Porque uno estaba mirando por los espejitos, ¿no? Pensando el que se le fue al baño si volvió, el otro que le está tirando del pelo al otro. Bueno, es como estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y la narración permite eso, porque el libro es bajar la vista, mirar el libro cuando uno está leyendo. En cambio, la narración es ir mirando las emociones de esos niños. Entonces, si yo estoy contando un cuento que da miedo, tiro de la soga hasta que veo esa carita de miedo y entonces vuelvo. Si yo veo esa carita de aburrimiento o este nene que empezó a hablar con el otro, es porque me tengo que apurar o porque tengo que hacer algo que capte esa atención que perdí. Hay que estar muy despierta para narrar, muy despierta, pero la verdad es que es un ejercicio, no es algo que alguien no pueda hacer. Siempre les aconsejo a las maestras que empiecen por narrar los cuentos que ya leyeron muchas veces. Ya lo leyeron muchas veces. También es cierto, mirando los libros destinados a los niños, que hay cuentos que son para narrar y hay otros que son para leer. El ejemplo es para mí Laura de Betach, que es una autora, que es una poeta, que elige tan bien las palabras, que si lo narrás, algo te estás perdiendo, ¿no? En cambio, si lo lees, hay imágenes fuertes, como es la poesía, ¿no? que son impagables. Entonces, hay determinados textos, yo creo que las jardineras tenemos que hacernos experiencia al respecto y ver con qué textos nos sentimos cómodas leyendo, con qué textos nos sentimos cómodas narrando. Y ya que hablamos de qué textos en el nivel... Esperen, no me voy a ir por ahí. Primero voy a terminar lo del antes de leer, ¿no? Porque ya hablamos de la curiosidad, hablamos del juego, de la imaginación, del aprender. Y también tiene que ver el movimiento. Nuestros niños son movimiento. ¿Vieron que uno dice, cuando un niño está enfermo, está quieto, estará enfermo? Porque ellos necesitan moverse. Y cada vez más la sociedad les restringe ese derecho. Cada vez los chicos se mueven menos. Y yo siento que ese no moverse es como una olla a presión. Es como que eso se acumula. Se acumula. Sobre todo en la escuela primaria, ¿no? Imagínense un niño que está 1 hora sentado en una silla, después tiene un recreo de 10 minutos. Es un niño pequeño, ¿no? Estoy hablando. Es difícil, y la verdad es que para leer hay que estar sentado y hay que estar quieto, porque si uno se está moviendo, difícilmente pueda concentrarse en la lectura de algo, ¿no? Entonces, por ahí nuestro aporte, como jardineras, es que se muevan mucho los chicos, que si tienen una actividad sedentaria, después tengan una actividad de mucho movimiento,
porque la verdad que les estamos dando salud con eso, con el juego, con la imaginación, con el movimiento y también con los límites. Alguien que lee o alguien que escribe, como dice Daniel Kalmels, que es un psicomotricista excelente, se los recomiendo mucho su lectura, el cuerpo se impone a los maestros. Entonces, el movimiento es, para leer y escribir hay que aceptar límites, quedarse quieto, saber que se escribe de izquierda a derecha o que se lee de izquierda a derecha. Hay determinadas cosas y yo, como maestra, que he sido 25 años maestra, siempre registré que los niños que mejor aprenden, o que más fácilmente aprenden, por decirlo de algún modo, son aquellos en los que en su casa tienen límites en un término justo, ¿no? Ni demasiado y una cosa autoritaria donde no me dan ganas de aprender, no me dan ganas de nada porque tengo miedo todo el tiempo, ni la cosa libre, absolutamente libre, porque hay determinadas reglas que tiene el uso de un libro, por ejemplo, la lectura, la escritura. Entonces, cuando nosotros también estamos poniendo límites, estamos organizando una actividad, estamos pautando, estamos acostumbrando a nuestros alumnos a que reciban pautas, también los estamos acercando a ese lector que será después, a ese esfuerzo que hay que hacer. Nosotros durante mucho tiempo en los jardines y en el primer grado con la alfabetización se decía, hacelo como puedas. El hacelo como puedas, en algunos casos fue devastador. Yo digo, hacé lo mejor que puedas, lo mejor que puedas, hacé tu esfuerzo. A mí me ha pasado en primer grado de niños que no aprendían a leer, porque claro, uno trabaja y va viendo, sobre todo las maestras de primer grado, era un plato, ¿no? Porque teníamos como, no era una competencia, porque nos llevábamos muy bien, ¿no? Pero llegábamos a nuestra sala de maestros y decíamos, ¡fulano está alfabético! Era un alivio, ¿no? Yo me acuerdo de haber llevado una lista de los que estaban alfabéticos y de los que todavía no, y era como un PRODE, ¿no? Era una cosa de querer llegar y todo ese impulso de esa necesidad de alfabetizar. Y me fui por las ramas, no me acuerdo dónde era. Bien, hacé lo mejor que puedas. Y había niños que no aprendían, y cuando uno se demoraba a decir, bueno, vamos a ver qué le pasa a este chico, ¿no? Que no le es natural, el niño decía, había uno que me decía, yo no sé leer porque nadie me enseñó. Él estaba esperando que alguien de afuera le iluminara. No estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Que es un esfuerzo, la verdad que es un esfuerzo. Tenés que decir, y leo esta palabra y la leo mal, y la leo mal, y la leo mal hasta que un día la leo bien. Pero hay algo de la autoestima, también algo que fortalecemos mucho las jardineras, la autoestima. Ahí estamos, siempre vos podés, vos lo podés hacer, vos vas a poder. Y todo eso nos acompaña al niño a la hora de aprender a leer y escribir. También es cierto que, bueno, en la escolaridad primaria yo lo viví en carne propia, porque después de jardinera fui maestra primaria, de primer grado, de ahí no pasé, no di los contenidos. Y es cierto que la forma de evaluación es distinta, que los papás cambian, los mismos papás, Los papás en jardín uno les enseña algo, ¡ah, mira lo que aprendió! ¡Ay, mira lo que sabe! ¡Ay, pareciera que todo lo sorprende! En primer grado vamos a la cuestión de que quiero que mi hijo lea y escriba ya, ¿no? Y si por qué el otro ya lee y el mío no. Entonces, bueno, son todas cuestiones que nosotras acompañamos consciente o inconscientemente. Y por eso a veces cuando la maestra jardinera dice, este chico tiene que quedarse en jardín un año más, y los papás lo viven como una tragedia, habría que hacerle tanto caso, ¿no? Tanto caso. Yo tuve una experiencia con un niño que, bueno, cuando llegó fin de año los planteamos a los papás que se tenía que quedar se tenía que quedar, les proponíamos que se quedara, ¿no? Porque era un poco así, no lo podías obligar, el chico tenía la edad, de hecho los padres fueron y lo anotaron en otra escuela, porque no estaban de acuerdo.
Y yo me la encontré como 6 años después a la mamá, que había quedado ofendidísima conmigo. Y me paró y me dijo, no sabes, toda la escolaridad de fulanito, me acordé de vos. Me dice, cuánto más fácil le hubiera sido la primaria si se hubiera quedado un año más en el jardín. Lo sufrimos siempre, ¿no? Y miren qué importante a veces cuando la maestra jardinera puede decir, este niño, y sería bárbaro que los padres lo aceptaran sin tanta angustia, porque ¿qué es un año, no? ¿Qué es un año en la vida de alguien? Después yo lo comprobé con mis hijos, que siempre, los amigos, siempre, un año se pierde. Te anotas en una carrera que después no te gusta, no sé. Pero los papás en la escuela primaria están muy preocupados siempre pensando que el niño no pierda ese año que después le implica toda una primaria difícil. Bueno, volvamos entonces, después de estos aportes del antes de leer, que son tan importantes. Nosotras tenemos que saber que son importantes, que antes de empezar de hecho, cuando un niño empieza a hablar, ha escuchado cuántas palabras. ¿Podríamos hacer el cálculo de cuántas palabras ha escuchado un niño antes de hablar? Y sin embargo, antes de leer, ¿cuántas palabras le hemos leído? Muchas personas piensan que cuando un niño empieza a leer hay que abandonarlo a sus lecturas. Esto se los digo como mamás también, ¿no? No abandonen a un niño a sus propias lecturas, síganle leyendo. Un niño que está en primer grado o mismo en sala de 5 y aprendió a leer, puede leer historias muy cortas, muy sencillas, muy aburridas en un punto para su intelecto. Entonces a ese niño hay que leerle historias que lo desafíen intelectualmente. Si nosotros vemos los programas de televisión que ven los chicos, complicadísimos, con 10.000 personajes, con 10.000 escenas que se cruzan, y las comprenden, y después van al jardín y les leemos un cuento corto con 2 personajes, porque se dice que hasta 4 años hay que leerles eso, el niño se aburre. Un niño que se aburre con la lectura no es un futuro lector. Entonces, y esta es una de las cosas que estoy bregando fuertemente, la novela tiene que usarse en el nivel inicial. La novela tiene que estar presente. La novela es la que genera el lector apasionado, el lector que no puede parar de leer. El cuento se disfruta un montón, pero la novela, ahora ustedes me dirán, ¿y qué novelas? Bueno, las novelas que para 7, 8 años están destinadas, según las editoriales por la edad, en un nivel inicial, la maestra las va leyendo capítulo por capítulo. Por supuesto que no la van a leer los chicos, obviamente, ¿no? Pero cuando empezamos a leer las novelas en el nivel inicial, ahí descubrimos cómo les apasionan a los chicos las historias, cómo les apasiona identificarse con los personajes, cómo llegan al día siguiente y dicen, ¿y cuándo seguimos? ¿Y cuándo leemos, señor? ¿Y cuándo la vamos a leer? Algunos llegan al colmo de decirle a sus padres que les compren el libro para saber cómo sigue. Que es el colmo, ¿no? Algunas maestras a veces por halagarme me dicen, ay, tuvimos que leer tus novelas todos los días, tuve que leer 5 capítulos seguidos de tu novela. Mal hecho, les digo yo, mal hecho. La novela está hecha para darles un poquito y dejarlos con las ganas. Darles un poquito y dejarlos con las ganas. Ahí, eso a la larga genera un lector apasionado, un chico que quiere que le lean, porque ahí hay una historia que lo dejó enganchado. Que además tiene mucho que ver con los niños, ¿no? Ustedes vieron que los niños, y vayan con un niño a la feria del libro, una nena que juega con Barbie, va a ir a la feria del libro directo a donde está Barbie. Lastimosamente Barbie también está en la feria del libro, que no debería, pero bueno, está. ¿Por qué? Porque ellos van a lo conocido. Ellos van a lo conocido. Si ellos vieron un patito que es el protagonista de una historia en el jardín. De hecho, en la feria del libro pasa mucho, que van por los stands y le dicen a la mamá, cómprame que la maestra ya me lo leyó. La mamá dice, ¿para qué te voy a comprar un libro que ya te leyeron? Compremos otro. No, yo quiero ese, que la maestra ya me lo leyó. ¿Por qué? Porque quiere ese personaje, porque le gustó, porque lo quiere de nuevo. Y siempre hay que ir alternando y negociando, ¿no? Al respecto de, bueno, algo conocido y algo nuevo. Yo creo que ese es el secreto de la vida.
me mandé. Algo conocido y algo nuevo. Así la vida se va renovando, pero tampoco nos deja, ¿no? Los niños dudan tanto antes de comprarse un libro. A veces la mamá le dice, está la autora, dale que te lo firma. Dale. Yo lo miro y dice, ¿qué me importa que está la autora? Si yo este dibujito no lo conozco. Entonces ellos quieren ir al libro de Ben 10, al libro de los dibujitos, pero hay esos libros que no son libros, no son literatura. No son literatura. Podemos negociar uno de estos, pero eso no es literatura, y ahora vamos a hablar de qué pasa cuando esos libros llegan a los jardines. Que en eso soy estrictísima, miren que yo soy buena, pero ahí soy estrictísima. Porque eso es un negocio, eso es un negocio. Agarrar un personaje de la tele y ponerlo en un libro es un negocio, que le reditúa al autor, por supuesto. Ahora no me van a ofrecer ninguna de esas. Pero el tema es cuando el niño, el alumno nuestro, llega al jardín con uno de esos libros y dice, Señor, ¿me lo lees? Acá hemos discutido varias veces, yo he discutido con las maestras porque dicen, no, se desilusiona mucho el nene si no lo leemos. Y yo digo, bueno, pero si trae una película acondicionada, ¿se la pasás? No. ¿Por qué? Porque los padres se quejan. Pero en realidad, ese rato, ¿no? Ojo, puede ser un libro que nos lleve un minuto hojearlo con los chicos, tampoco soy tan estricta, ¿no? Pero si les vamos a leer toda una historia de Ben 10, por ejemplo, pongamos ese ejemplo, yo me quedé en Ben 10 porque mi hijo ya tiene 11 años y era un fanático, ¿no? Y voy a estar 10 minutos contándoles un cuento que tiene que ver con un personaje de la televisión, que lo hicieron para que un señor se llene de dinero, que no tiene ningún valor literario. No, yo soy una docente. Yo le voy a decir, mira, mi amor, está lindo este libro, pero decirle a tu mamá que te lo lea, porque yo ya elegí el libro que vamos a leer hoy. Y ahí le voy mostrando a ese niño, lentamente, que libro es otra cosa, que cuento es otra cosa. La maestra nunca lee, mira, 2 consejos les voy a dar. Nunca compren un libro que no leyeron. Nunca compren un libro que no leyeron. Vayan con tiempo a la librería, porque puede ser atractivísimo de ilustraciones, puede empezar genial y puede tener un final que nos mata. Entonces, no compren un libro. Ahora en las librerías hay sillitas, ¿vieron? Uno se sienta, pero la verdad que los cuentos, sobre todo los cuentos que destinamos a nuestros alumnos, son cortos, no nos lleva mucho tiempo leerlo. Leámoslo todo, porque si no nos dice nada a nosotros, ¿para qué lo vamos a llevar? ¿No? Segundo consejo, nunca le lean nada a los niños que no leyeron ustedes. Entonces, cuando viene ese niño con un libro que lo trajo de su casa, le dicen, bueno, corazón, déjamelo hasta mañana, que la señora lo va a leer y después vemos si lo leemos con los chicos. Porque ustedes seleccionan, porque ustedes no le dan de comer cualquier cosa, ustedes son las maestras. Entonces, hay cierto criterio que uno tiene y que a veces los papás no tienen, porque los papás tienen otras profesiones, no saben de libros. Y acá, uno de los caminos para que los papás sepan de libros es la biblioteca circulante. Yo creo que se impone hoy día la biblioteca circulante en todos los niveles educativos y en todas las clases sociales. Porque que nosotros trabajemos en una escuela de clase media alta con muchos libros en la escuela no quiere decir que haya muchos libros en la casa, ni tampoco quiere decir que a ese chico le lean. La verdad, al contrario, a veces ya tiene la tele, la play, la compu en su cuarto y entonces nunca se sienta nadie a leerla. Esa es una escuela que nosotras como jardineras tenemos un as en la manga, porque el niño sale con el libro y dice, me lo lees porque mi maestra me dijo me lo leyera, y me lo lees porque mi maestra me dijo que... ¿No? Cuando uno les dice, bueno, todos se llevan un libro, pero lo traen leído para el lunes. Te vuelven locos los pibes, te vuelven locos, terminan los padres agobiados, algunos se enojan, otros por primera vez viven la escena de leerle un cuento a su hijo. Y entonces uno ve que con el paso del tiempo y esos libros, buena literatura, que está saliendo del jardín y que va a la casa y que vuelve leído, el papá empieza también a aprender de libros.
Y hay cumpleaños y por ahí se regala un libro, en vez de, hay Reyes Magos, le piden los libros a los Reyes Magos. Hay ahí una valoración del libro que en realidad el papá no tiene por qué tener porque no sabe, y porque si el niño se pone a llorar frente al stand de los libros de Barbie, quiere un libro de Barbie, el papá se lo compra, sin saber que no está aportando a su lectura. Esto es algo que, por esto digo hacer escuela, ¿no? Lo mismo que cuando llegan los papás a una reunión de padres. Qué buena idea es ponerles sobre la mesa los libros que tenemos en el jardín, mientras esperan, ¿no? En vez de que las mamás se pongan a chusmear entre ellas. Miren, estos son los libros que están en la biblioteca para que ustedes los vean. Entonces una va a agarrar, ay, mi hijo me dijo que les contaron un cuentito de un perrito. No sé, va a entrar en diálogo el tema de la literatura. Y esto es algo de lo cual, esto de ir a lo conocido, ¿no? Que les decía que hacen los niños, que también las editoriales de algún modo aprovechan o capitalizan en forma de colección. A mí me ha pasado mucho de tener un libro en una determinada colección y viene un niño con otro libro de esa colección y me dice, ¿me lo firmás? No, mi amor, ese yo no lo escribí. Ellos identifican como hermanitos a los libros de una colección. Y eso está bueno, porque el padre, por ejemplo, cuando empieza a identificar una colección y va a una librería, tiene idea de qué comprar. Antes los libreros sabían de libros, ahora los libreros no saben de libros. Ese es otro enojo que tengo frecuentemente cuando voy a las librerías y alguien entra a pedir un libro, ¿no? Hace poco me pasó una abuela. Tengo una nieta de 12 años, ¿qué le puedo llevar? Están de moda los fantasmas, le dijo el vendedor. ¿Perdón? Bueno, pero estas cosas ocurren todo el tiempo. Los vendedores no saben, entonces tiran cualquiera y se vende lo último que llegó. Esto es algo que también a veces nos perjudica a los escritores, porque las editoriales nos piden novedades. ¿Por qué? Porque la novedad va a la mesa de novedad, se vende más. Entonces ahí hay una cuestión de sacar más libros y no ver cuál es la calidad literaria de ese libro. Por eso les digo, nunca compren un libro que no leyeron y que les haya dicho algo. Seguramente lo que le diga a sus alumnos va a ser distinto de lo que le diga a ustedes, ¿no? Pero es muy difícil contar un cuento si a uno no le dijo nada, o no lo conmovió. ¿Cuál es la buena literatura, la mala literatura? Eso es imposible de enseñar. Eso es imposible de enseñar. Yo creo que cuando uno conoce 10 libros, elige de una manera, cuando uno conoce 100, elige de otra. Entonces hay que leer. Hay que. Propaganda, no, siempre uso esas palabras. Hay que leer, hay que investigar, hay que irse a la librería, pasarse un rato, sacar los libros nuevos, leerlos, ver qué nos gusta, ver qué no. Entonces, ¿cómo vamos con la hora? Muy bien. ¿Estamos con tiempo, sí. Estamos con tiempo. Entonces, estamos hablando de... Bien, esperen que estoy mirando qué me falta. Estamos hablando de cómo seleccionar el material. Estamos hablando de decirle que sí a algunos libros en el jardín y que no a otros libros en el jardín. Estamos hablando de aceptar el deterioro de los libros. Los libros se deterioran. Está bien, si están en la dirección bajo llave no se deterioran, pero tampoco dan ningún rédito. Esto es, yo creo que a muchas directoras, y cuando viajo por las provincias pasa mucho eso, que los libros más caros están guardados bajo llave. Las maestras los tienen que pedir y la directora anota y se lo tienen que devolver. Eso es algo como muy, muy natural después de mucho tiempo que uno no tuvo libros, ¿no? Esto es una realidad. Uno valora lo que no tiene como que lo valora más. Cuando tenés pocos libros en tu biblioteca, los cuidas como el oro y si prestaste alguno y no te lo devolvieron, te das cuenta enseguida. Cuando tu biblioteca ya te desbordó, ya medio como que
perdiste el control, ¿no? Está la anécdota de Saramago y su mujer, que tenían una biblioteca maravillosa, completísima, entonces cada vez que querían buscar un libro jamás lo encontraban. Tenían que ir a comprarlo. Entonces se decidieron a donar toda su biblioteca y hacer una biblioteca pública, porque la verdad que el tiempo que a veces uno le lleva a encontrar un libro, sobre todo cuando uno es desordenado, ¿no? Pero en general bibliotecas ordenadas no son bibliotecas, ¿no? También habría que pensar qué pasa cuando se apaga la luz y los libros se mueven, se cambian de lugar. Al menos a mí me pasa todo el tiempo. Pero en realidad el tema es que, bueno, yo creo que en las escuelas faltó tanto tiempo, faltaron los libros, ¿no? Estoy hablando de las escuelas públicas, las escuelas lejanas, no había libros, bueno, ahora los libros que hay los valoramos y entonces no dejamos que los chicos los toquen y entonces no sirven. Los libros se ajan. Cuando uno hace una biblioteca circulante, hay siempre libros que se pierden. Por más cuidado que tengamos, hay algún libro que se pierde. Se puede hacer un reglamento y avisarle a los papás que el libro que se pierde, el libro que se repone. A veces eso se puede llevar al extremo y a veces no, porque ese niño que lo perdió no tiene la culpa y se siente muy culpable de que el libro se perdió entre la casa de la mamá y del papá y no sabe dónde lo dejó, ¿no? Así que hay un costo ahí, pero es un costo chiquito con un beneficio enorme, que el libro es un objeto cotidiano para el niño, que en la mochila del jardín vaya y venga un libro. Nosotras en el jardín donde yo trabajaba teníamos los libros caros, así que habíamos invertido un montón en esos libros. Entonces les hacíamos un sobre de papel, de cartón corrugado, y eran como los especiales de la biblioteca, ¿no? Viajaban, pero viajaban más protegidos. Entonces ese papá ya recibía un libro adentro de un sobre de cartón corrugado, a veces se daba cuenta que lo tenía que cuidar un poco más, ¿no? Que era un libro, por darles alguna idea que funcione, Pero en realidad, desde muy chiquitos, yo creo que si no desde la sala de 2 o desde la sala de 3, los chicos tienen que llevar el libro a casa y los libros tienen que andar circulando. Así estamos realmente favoreciendo a un futuro lector, y no solo a un futuro lector, sino una familia lectora. Y después va a pasar, si empiezan en primaria, como pasa en la mayoría de las escuelas, que en primaria está la biblioteca y se prestan los libros, no vienen todos los chicos a buscarlos. No vienen. Hay algunos que son fanáticos y otros que no pasan nunca. En cambio, en el jardín todos van a querer. Nadie, jamás yo he escuchado en mis 25 años de docente que un niño de jardín me diga: no quiero llevar esta semana un libro a mi casa. Jamás. En primer grado lo mismo. En primer grado armábamos con las maestras la biblioteca del aula y bueno, estaban los bestsellers, ¿no? Había lista de espera para algunos libros. ¿Y cuáles son los libros más demandados por los niños? El libro que la maestra ya leyó. La maestra lee este cuento hoy, mañana es viernes, todo el mundo se quiere llevar ese cuento. Miren la jerarquía que tiene la palabra del docente, la escucha que tiene el niño de decir: este libro lo eligió mi maestra para leérmelo, estaba buenísimo, me encantó y lo quiero escuchar de nuevo. Ese querer escuchar de nuevo fue lo que a mí me hizo escritora. Porque yo contaba esos cuentos que inventaba y después mis alumnos me pedían que se los contara de nuevo y jamás podía contarlos igual, porque no lo sabía, porque tengo una memoria muy desfavorable, muy precaria, pero además porque ellos quieren la misma palabra, la misma forma de contarlo y uno siempre la pifia, ¿no? Ahí sí es cuando el libro te ayuda. El libro está escrito siempre del mismo modo. Y si vos lees ese libro 1, 2, 3 veces y un día lo estás leyendo y le cambiás una palabra, saltan todos: ¡ah, sí, no! Eso no decía. La atención en la escucha que están poniendo hace imposible que les leamos mal los libros. Porque ellos están escuchando con atención, están apasionándose por lo que nosotros decimos. Entonces no les vamos a decir de Ben 10 ni de Barbie ni de ninguna de esas cosas. Les vamos a decir cosas verdaderas, cosas que los inviten a soñar, a crecer, a imaginar, que les regalen esa avidez por tener historias. La vida
es muy distinta cuando uno es un lector. Es muy distinta, un colectivo lleno y nosotros con un libro abierto, leyendo una historia apasionante y de golpe te diste cuenta que pasó la media hora del viaje y vos ni te enteraste porque estabas adentro de esa historia. ¿Vieron? A veces como cuesta salir también, ¿no? Cuesta salir. Y otra cosa que podemos hacer las jardineras, que yo lo estoy implementando mucho y funciona, es leer nosotros determinados libros y contárselos a los chicos. Esto me surgió hace mucho tiempo. Uno de los libros que me encantan, que más quiero, es Peter Pan, que es el original de Peter Pan, que es de James Barrie. Es un libro antiquísimo, no tiene nada que ver con la película de Disney de Peter Pan, porque esa es otra. Los chicos piensan que Peter Pan es de Disney, que la Cenicienta es de Disney. Bueno, saquemos todo eso, enseñémosle que la literatura fue el origen de todo eso. La literatura, no Disney, la literatura. Nada alivianado ni nada. No es porque esté en contra de Disney, me las vi todas las películas de Disney. Pero en realidad, cuando uno lee los textos originales, ahí está la verdad de la milanesa, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con un texto como Peter Pan. Está escrito con mucha descripción, hace más de 100 años, digamos, es un libro muy difícil para que lea un niño de hoy, sobre todo, digamos, lo podría leer un lector de 11 años. Y un niño de 11 años hoy no le interesa para nada a un niño que sabe volar, ¿no? Y Wendy y toda esa historia es para nenitos chiquitos para él. Entonces, ¿qué pasa? En el jardín, la historia de Peter Pan pega, pero maravillosamente. ¿Se la vamos a leer? No, pero se la podemos narrar. Vamos leyendo nosotros la novela, los capítulos y se la vamos contando. Yo a mi hijo Mateo, hace un tiempo, yo estaba leyendo Los Miserables de Víctor Hugo y no sé, porque viajamos mucho él y yo, y entonces en el auto a veces hacemos cosas. Yo le empecé a contar la novela Los Miserables de Víctor Hugo y él empezó a seguirla. Entonces me decía, ¿leíste otro capítulo? ¿Leíste otro capítulo? ¿Y qué pasó? Bueno, se la fui endulzando en algunas partes, pero ahí me di cuenta de que contar una buena historia no tiene edad, y en realidad muchos de los libros, como Los viajes de Gulliver, como Peter Pan, como Alicia en el País de las Maravillas, bueno, tantos clásicos que hay ahí en La trama que trama, hay muchísimos, mirá cómo te... uno no los va a leer en el jardín, pero les puedo asegurar que en una sala de 4, en una sala de 5, uno lo puede contar. Decir, bueno, el primer capítulo, el segundo capítulo. Nosotros en el jardín donde yo coordino los talleres los viernes, son viernes de novela, se llaman así. Y la anécdota que les iba a contar es que en una escuela el otro día dije, en un jardín, ¿ustedes saben lo que es una novela? Porque yo les había llevado una novela de regalo. ¿Saben lo que es una novela? Sí, lo que miran las mamás en la tele. Y me quedé, bueno, les voy a explicar. Antes de la tele, mucho antes de la tele, los libros traían novelas, que son historias largas. En realidad una novela es una historia larga, que le pasan muchas cosas, que tiene muchos personajes, muchos capítulos, muchas escenas, que tiene un capítulo que abre y que cierra, ¿no? Bueno, la tele, ¿de dónde lo sacó la palabra novela? De los libros. Entonces, bueno, ahí vamos con la novela. Los viernes de novela, en el jardín donde yo coordino, los chicos tienen su entradita para entrar al salón donde les vamos leyendo la novela, se sientan en sus sillas, es como un cine. Son 2 salas de preescolar, 45 chicos. Se sientan, no vuela una mosca. Primero se hace, además miren qué lindo ejercicio, ¿no? Primero se recuerda el capítulo anterior o cómo venía la historia, por si faltó alguien el viernes anterior. En general las madres nos cuentan que los chicos los viernes no quieren faltar, porque se pierden la novela. Entonces, primero recapitulamos desde que empezó, qué pasó, cómo habíamos quedado. La novela siempre se queda en suspenso, algo tiene que quedar en suspenso. No importa si ustedes cuando leen un libro y digamos, el capítulo termina cuando el suspenso terminó, no. Ustedes paren de leer cuando el suspenso está pendiente. Entonces ahí los dejamos
Y después se cuenta ese capítulo. Todos los viernes. A veces las novelas, según la novela que leamos, ¿no? A veces dura 3 viernes, a veces 4. La vamos dividiendo como en escenas que no siempre son los capítulos que la novela en realidad tiene. Pero es un trabajo muy interesante y es un trabajo que les puedo asegurar que reditúa en un lector que quiere que le sigan leyendo. Y a veces el cuento es contar y cerrar y ya terminó el momento. Voy a redondear con la idea de la biografía lectora, que es una idea que yo trabajo mucho con mis alumnos. Yo doy un seminario de literatura infantil y juvenil y trabajamos sobre, bueno, ustedes saben que así como uno tiene una biografía personal, de dónde nació, quiénes son sus padres, toda esa historia, también una biografía escolar, que son esas escenas de lectura que uno, de la escuela que uno tiene, ¿no? Como yo el primer día de clase con mi delantalito blanco, y mi maestra escribiendo cursiva en el pizarrón y yo diciendo, ¿qué es esto? Me quiere con mi mamá. También hay una biografía literaria, que son esas primeras escenas de lectura que uno recuerda. La primera escena en la que vio un libro o en la que se acuerda que alguien le leyó un libro. Tendrán que tratar de pensar ustedes. Lástima, somos muchas hoy para compartirlo porque es un lindo trabajo para hacer. Hay quien se acuerda de algo que le leía a su abuelo el otro día en Comodoro Rivadavia en otro idioma que no entendía y sin embargo le quedó en la memoria, ¿no? Hay quien recuerda la tapa de un libro que estaba en su biblioteca o que le regalaron para un cumpleaños, no sé. Yo recuerdo a mi mamá que nos leía Corazón a la noche. Sí, yo lloraba mucho porque era muy triste, muy triste. Pero bueno, cada uno tiene una escena de lectura y a mí se me dio por pensar siempre, por esto de dedicarme al jardín, ¿qué escenas de lectura estaremos sembrando nosotros en nuestros alumnitos, ¿no? Seguramente yo no tengo escenas de lectura antes de las de mi mamá porque yo no fui al jardín. Pero los niños que van al jardín, posiblemente muchos de los niños que recibimos en el jardín, la primera vez que ven un libro o que alguien les lee, transcurre en el jardín. Transcurre en el jardín. Y de qué modo se relacionan con ese libro. Y qué huella queremos dejar. Seguramente los niños, a mí me pasa como jardinera y como maestra de primer grado, los de primer grado se acuerdan más de quién fue su maestra. El jardín generalmente es como una nebulosa, ¿no? Salvo, bueno, cuando viajo en las provincias donde fuiste al jardín que estaba a la vuelta de tu casa y seguís pasando y tu maestra fue la vecina que después se casó con fulano y entonces las maestras se acuerdan mucho de sus maestras, pero en las ciudades es difícil eso, se pierde bastante, ¿no? Pero esa huella que no se recuerda muchas veces es como la más importante, ¿no? La huella que le dejamos a nuestros futuros lectores. Entonces, jerarquicemos la selección de textos, veamos qué elegimos para leer, cómo lo elegimos, cuántas veces lo leemos, porque también es cierto que a veces las maestras nos parece, ese ya lo leímos, y que ya lo hayamos leído no desvaloriza para nada un texto. Incluso cuando lo leímos a principio de año y después lo leemos a fin de año. Otra de las cosas que hacemos en el taller es a fin de año nos sentamos todos en ronda y les planteamos a los chicos que elijan cuál fue el cuento que más les gustó de todos los que les contamos. Imagínense que les contamos 2 cuentos por semana, es un montonazo a fin de año. Y siempre nos sorprenden acordándose de cuentos que nosotros ya no nos acordamos, ¿no? Por más que tenemos un listado. Otra cosa que está buena es mandarles a los papás en los cuadernos, ¿no? Los libros del mes. Este mes leímos tal. Y ahí les ponemos el nombre del libro, el autor, la editorial. Ahí les estamos dando pistas. No la van a agarrar todos los padres, pero algunos padres la agarran, ¿no? Y cuando tienen que comprar un libro, dicen, a ver, la maestra me puso una listita. Y entonces ahí empieza un circuito de nos importan los libros. Lo mismo que cuando les piden libros a los papás para la biblioteca del jardín,
ya hoy se estila mucho mandarles sugerencias, no dejarlos solos, decir, bueno, tiene que traer un libro, no. Tiene que traer un libro, les recomendamos de este listado, estos autores, estas colecciones, porque además a nosotros se nos suma la cuestión también de la edad. El papá tiene que saber qué colecciones funcionan en el nivel inicial, qué tipo de colecciones vamos a pedir en una salita de 3 o en una salita de 5. Entonces, bueno, toda esa información que nosotras tenemos, está buenísima ir bajándola delicadamente. Por supuesto que si nos traen un libro que no está en el listado, se lo vamos a aceptar también. Pero de algún modo ir tirando pistas. Y les decía, cuando nos juntamos, está aflojando mi garganta, cuando nos juntamos a fin de año y nos sentamos con los chicos a decir qué cuento les gustó, es muy llamativo ver primero cómo cada uno elige el suyo. No hay copia, no hay que uno dice los 3 chanchitos, entonces todos dicen los 3 chanchitos. No, cada uno tiene ahí como una imagen, ¿no? Esto está muy favorecido también porque tenemos como un registro que los viernes los chicos dibujan de toda la semana los que más les gustó de la actividad del taller, ¿no? Que es un taller creativo, trabajamos arte y cuento. Entonces, ahí es como que ellos ya uno va viendo a qué se orienta ese niño, ¿no? Qué elige, qué es lo que le gustó de toda la semana. Es como ir revisando lo que hicimos, que a veces las maestras hacemos, pero no revisamos lo que hacemos con los niños. No solo evaluemos en casa cuando le evaluamos para la directora, evaluemos con los niños. Todo lo que hicimos esta semana, ¿qué fue lo que más les gustó? Y ahí va quedando como un registro. Y cuando ellos tienen que recordar qué cuento fue el que más les gustó de todo el año, de toda esa cantidad de cuentos que les contamos, siempre tiene alguna lectura, ¿no? El hecho de por qué este niño elige ese cuento, por qué se acuerda del cuento, el primer cuento que contamos, el segundo cuento que contamos, algún detalle se acuerdan del cuento que nosotras olvidamos, alguna palabra que la maestra le agregó. Bueno, yo creo que esas cosas son las que a la larga van a estar en las biografías lectoras de nuestros alumnos. Esos gestos de apropiarse de ese cuento, de esa historia, de esa novela. Lo que tiene continuidad es a veces lo que más se registra, ¿no? Por esto la importancia de la novela. Y no quiero cerrar, sin hablar de la poesía, ¿no? ¿Qué decir de la poesía? De hecho, yo hoy me traje uno de mis libros preferidos de poesía, que es de María Cristina Ramos, La luna lleva un silencio, que, bueno, la poesía, ¿qué decir de la poesía? La poesía tiene que respirar poesía el niño, respirar porque el niño es poesía. Y acá me voy a permitir contar otra anécdota, que ya la conté muchas veces, por ahí alguien la escuchó, pero es muy linda, que es de mi mamá, que con 80 años, un día estábamos sentadas y se acordó de un poema que tenía en la cabeza y lo recitó de principio al final. Larguísimo era el poema, ¿no? Se quedaba y después seguía, y se quedaba y seguía. Y no era uno de los poemas que ella siempre recita, porque de alguna manera yo ya tengo los que ella siempre recitaba. Entonces le digo, ¿de dónde sacaste eso? Y me dijo, me lo enseñó mi papá, con la gravedad o el detalle de que su papá murió cuando ella tenía 9 años. O sea, miren todos los años que tuvo ese poema en la cabeza. Y de golpe, un regalo, porque fue como un regalo, ¿no? Para mí, para Mateo que estaba ahí y para ella misma, porque no podía creer que se había acordado de ese verso, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensar que nuestros alumnos lleven en sus cabecitas los poemas que nosotros les narramos, que nosotros les repetimos? No es que se los enseñamos a decir de memoria, porque hoy día nadie enseña a decir de memoria. En un jardín vos decís 3 veces la misma poesía y ya te la recitan absolutamente. La incorporaron, poesías larguísimas, larguísimas. Nosotros en el taller antes de la merienda siempre leemos un ratito de poesía. Y claro, léeme de nuevo tal, la de Se mató un tomate, que es eterna. La saben de memoria, pero es impresionante lo rápido que aprenden. Un disco duro libre de información.
Entonces, la poesía, pero todo el tiempo, la poesía desde el bebé, desde el maternal, el acervo de poesía que tiene que tener la maestra en la cabeza, además de una buena antología, además de buenos libros de poesía, hay que tener esas poesías que uno les dice mientras les cambia el pañal, ¿no? O acompaña el ratito antes de la merienda, o mientras ellos toman la merienda, el recitar, el cantar, bueno, eso es también, es como la esencia de la jardinera. Tenía que decirlo, pero no dudo que cualquier maestra jardinera que esté frente a los niños sepa que es un recurso permanente para cuando un niño llora, para cuando un niño se angustia, para cuando, no sé, para respirar poesía. Y voy a cerrar con otra anécdota que también me gusta contar respecto de la poesía, que es una nena de 2 años, Olivia se llama, ahora ya tiene más, pero a mí me la regaló esta anécdota. Estábamos en un campamento con mi hijo y todos sus compañeros en Chascomús, y cuando las madres empezamos a ver que la noche era estrellada, era una maravilla, ¿no? La noche estrellada lejos de la ciudad es una maravilla. Entonces estábamos todos como dentro de un quincho comiendo. Entonces la mamá de Olivia le dice: vení, Olivia, afuera, que te voy a mostrar algo hermoso. Entonces sale la nena y mira al cielo y le dice: ¿cómo lo hiciste, mamá? Buah. Esto para confirmar que los niños son poesía permanente y que en realidad nosotros cuando les leemos poesía les estamos regalando más o les estamos devolviendo toda la poesía que ellos nos dan cuando trabajamos con ellos todos los días. Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado con tanta atención. ¿Quieren que les lea una poesía? Sí. El bastón se llama. El cangrejo más viejito camina con un bastón sobre la arena mojada, sobre la sed que da el sol. Se sostiene una rodilla y camina con un son desparejo y cansadito como el de su corazón. Dicen que el viejo cangrejo antes tocaba el tambor para avisar a los peces si venía un pescador. Ahora camina lento y las piedras con temor guardan sus bordes filosos para no herir su cascarón. Los peces le juntan luna, las algas algo de sol. De María Cristina Ramos.